Bendiciones, hermanos. Una vez más, estamos con estudio bíblico, orientación para la vida de la iglesia. Estamos viendo el último capítulo de Segunda Tesalonicenses 3, del 1 al 18. Orientación para la vida de la iglesia. Para esto vamos a escuchar el texto, el audio, mientras seguimos con los ojos la lectura del texto desde nuestra Biblia. Acompáñenos en 2 Tesalonicenses 3 del 1 al 18 por medio de este audio. Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial donde leemos la palabra de Dios. Yo les invito a que busquen en sus Biblias el capítulo 3 de la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros que andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él, para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así es. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por abrir tu palabra y poder disfrutarla. Y también, Señor, estudiar cada párrafo, Señor. Ya vamos por este libro llegando al final. Oh, Señor, danos sabiduría e inteligencia y perdona nuestros pecados, nuestras maldades. Oh, Señor, venimos arrepentidos ante ti y queremos saber más de ti, aprender más de ti. Y también, Señor, danos sabiduría e inteligencia. Guárdanos con tu amor y misericordia. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Veamos ahora los versículos 1 y 2. Por demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Así nos dice el apóstol Pablo, que ha contestado la mayoría de las preguntas de los tesalonicenses
en la primera carta, donde incluyó en este caso del arrepentimiento de la iglesia en Cristo. Y para esto nos da referencias varias en varios textos bíblicos que solamente vamos a nombrar: Mateo 24, 21, Mateo 24, 37 y 42, Apocalipsis 6, 15 al 16, Apocalipsis 19, 11 y 21 y Daniel 12, 11 como referencia. La palabra ser sacudida significa agitarse como un barco en el mar, en una tormenta, y marca fuertemente la confusión y angustia que había sentido los tesalonicenses en su falsa aprehensión de esta venida de Cristo, según dice en su comentario claro. El apóstol Pablo ya había hablado en 1 Tesalonicenses 5:2, donde nos lleva el pasaje que hemos escuchado la semana pasada de Mateo 24, del 1 al 31. El verbo no significa realmente estar a la mano, sino más bien estar presente, dice Morris en su comentario. El verbo estar cerca aparece 6 veces en el Nuevo Testamento y se traduce desde el griego estar presente. Se lo puede ver en Romanos 8:38, 1 Corintios 3:22, y también se traduce como las cosas presentes o las cosas por venir. Es decir, que la venida de Cristo no se ha cumplido, es decir, el día de Cristo no se ha cumplido. Algunos comentaristas refieren que quizá algunas personas, haciéndose pasar por el apóstol, enviado de Jerusalén, o sea, un apóstol falso, había escrito o enseñado de que los tesalonicenses habían perdido el día de Cristo, o estaba en esos días. A sabiendas de lo que escribió el apóstol Pablo, y el día del Señor no había llegado, sin haber pasado lo que hemos visto en la lectura de Mateo 24, del 1 al 31. La enseñanza del apóstol fue, y la del Espíritu Santo en todos los tiempos, dice Alford, que el día del Señor está cerca, pero estos tesalonicenses imaginaban que ya habían sucedido, se habían perdido. Ruega por nosotros, diciendo el apóstol, dice Spurgeon, ora por mí y por los hermanos que están conmigo, ora por todos los apóstoles y predicadores de la palabra. Finalmente, hermanos, si esta fuera la última palabra que tuviera que decirles, les haríamos esta petición. Finalmente, hermanos, oren por nosotros. No se puede saber cuánto ayudan a los siervos de Dios la oración de su pueblo. El hombre más fuerte de Israel será el mejor para la oración del santo más débil de Sion, dice Spurgeon en su comentario. Si no puede hacer nada más, puede orar por nosotros y por lo tanto, de ahí de noche, estar en el propiciatorio por nosotros. Finalmente, hermanos, oren por nosotros. Ustedes, los tesalonicenses, disfrutan del poder de la palabra. Oren para que así sea en todas partes. Se dice que el apóstol Pablo escribió esta epístola desde Corintio o Atenas y anhelaba que allí prevaleciera la palabra de Dios como lo había hecho en Tesalónica. Ore ahora mismo para que en cada parte del mundo la palabra de Dios tenga curso libre. Hay muchos que se interponen en el camino, dice Spurgeon en su comentario. Ora a Dios para que sea barrido del camino, para que la palabra del Señor tenga curso libre. Queremos que el Evangelio corra y se difunda hasta que toda la tierra conozca su bendito mensaje. No todos los hombres son sinceros y veraz, todos los hombres no tienen fe. Una petición muy importante. ¿Qué pueden hacer los ministros del Evangelio si su pueblo deja de orar por ellos? Incluso si su propia oración se escucha, como lo serán, y se le da una medida de bendición, sin embargo, será una medida escasa en comparación con lo que sería si todos los santos se unieran en su intercesión. Siempre que veamos la palabra de Dios
muy poderosa del lugar, debería animarse a orar para que sea igual en otros lugares, porque es la misma palabra y los corazones de todos los hombres son iguales. El mismo Espíritu puede dar la misma bendición en todo lugar. Por eso el apóstol Pablo dice: ruega por nosotros para que la palabra del Señor tenga curso libre y sea glorificado como contigo. Ahora, si alguno de ustedes en su iglesia disfrutando de una rica prosperidad, ore por otros, para que ellos puedan tener lo mismo. Y si no lo tiene, anímese de cualquier iglesia que vea prosperar y pídale al Señor que haga la misma cosa por ustedes. Es muy probable que si oramos por los ministros, ellos serían más bendecidos para nosotros. Hay muchos hombres que no pueden escuchar a su ministro y la razón puede ser que Dios nunca lo escucha orar por su ministro. Realmente no sé qué es lo peor que hay que soportar. Un hombre irracional, un hombre malvado, dice Spurgeon en su comentario. Un hombre malvado puede hacerte todo tipo de daño, pero pronto lo conocerás. Pero un hombre irracional no sabe dónde encontrarlo y puede atacarle desde todo tipo de lugar. Pobre de mí. Hay algunos cristianos pocos razonables, muy buenos en algunos puntos, pero muy inicuos, y un inicuo puede incendiar una aldea con tanta facilidad como un malvado. El accidente puede ser tan peligroso como el designio de otro hombre. Oren también para que seamos librados de hombres inicuos e irracionales, porque todos los hombres no tienen fe, y puede agregar que todos los hombres no tienen sentido común, dice Spurgeon en su comentario. En el versículo 1 nos da como comentario Juan Calvino: aunque el Señor lo ayudó poderosamente y aunque superó a todos los demás en el favor de la oración, no desprecie la oración de los creyentes en la que el Señor quiere que nos ayudemos. Nos conviene, siguiendo su ejemplo, desear ansiosamente esta ayuda e incitar a nuestro hermano a orar por nosotros. Sin embargo, cuando añade, para que la palabra de Dios siga su curso, muestra que no se preocupa ni se preocupa tanto por él mismo personalmente, sino por toda la iglesia, porque desea ser recomendado la oración de los tesalonicenses, para que la doctrina del Evangelio siga su curso. Por tanto, no desea tanto que se tenga en cuenta a sí mismo individualmente como la gloria de Dios y al bienestar común de la iglesia. Curso significa aquí difusión, gloria significa algo más, que su predicación tenga poder, eficacia para renovar a los hombres a la imagen de Dios. Por tanto, la santidad de vida y la rectitud de parte de los cristianos es la gloria del Evangelio, como por otra parte difaman el Evangelio lo que lo profesan con la boca. Mientras tanto viene la maldad y la bajeza. Él dice: como entre ustedes, porque esto debería ser un estímulo para los piadosos ver a todos los demás como ellos. Por eso se exhorta a los que ya han entrado en el reino de Dios a orar diariamente para que venga, así nos dice Mateo 6:10, ¿no? Venga a tu reino. Versículo 2. El viejo intérprete lo ha traducido, nos dice Calvino en su comentario. No infelizmente, en mi opinión, irrazonable, ahora con este término, como también con el que sigue inmediatamente, malo. El apóstol Pablo sí significa hombres malvados y traicioneros que acechaban en la iglesia bajo el nombre de cristianos, o al menos judíos, que con un celo loco por la ley perseguían furiosamente el evangelio. Sin embargo, sabía cuán peligroso les imponía ambas clases. Crisóstomo, sin embargo, piensa que solo se entiende que aquellos que se oponen maliciosamente al Evangelio con doctrinas files, no con armas de violencia como por ejemplo Alejandro y Mineo similares, pero por mi parte lo hago extensión en general a todo tipo de peligros y enemigos,
En ese momento se dirige a Jerusalén y escribió en medio de su viaje. Ahora ya le había advertido divinamente que allí le esperaba encarcelamiento y persecución. Esto es como referencia a Hechos 20:23. Sin embargo, se refiere a la liberación para que pueda salir victorioso, ya sea de vida o de muerte. No todos tienen fe. Esto podría explicarse en el sentido de que la fe no está en todos. Esta expresión, sin embargo, era ambigua y más oscura. Por tanto, retengamos la palabra del apóstol Pablo, mediante la cual da a entender que la fe es un don de Dios que es demasiado raro para encontrarlo en todo. Dios, por tanto, llama a muchos que no vienen a Él por fe. Muchos pretenden acercarse a Él, quienes tienen el corazón a la distancia más lejana de Él. Además, no habla de todos indiscriminadamente, sino que simplemente no se opone a los que pertenecen a la iglesia, porque los tesalonicenses vieron que muchos tienen fe en el aborrecimiento. Además, vieron cuán pequeño era el número de creyentes. Por tanto, habría sido innecesario decir esto a los extraños, pero el apóstol Pablo simplemente dice que todos los que hacen profesión de fe no lo son. En realidad, no dice Calvino en su comentario. Si aceptaras a todos los judíos, parecían estar cerca de Cristo, porque deberían haberlo reconocido por medio de la ley y los profetas. El apóstol Pablo no puede haber dudado que señala especialmente a aquellos con quienes tendrían que tratar. Ahora bien, es probable que fueran aquellos que, si bien tenían la apariencia y el título honorífico de piedad, estaban sin embargo muy lejos de la realidad. De ahí surgió el conflicto, con el fin de mostrar, por tanto, que no fue infundado o sin razón, que temía las contiendas con los hombres malvados y perversos. Dice que la fe no es común a todos, porque los malos y los réprobos siempre se mezclan con los buenos, como la cizaña con el buen trigo, dice Mateo 13:25 como ejemplo, y esto debería ser recordado por nosotros cada vez que no molesten personas malvadas, que sin embargo decían ser considerados como pertenecientes a la sociedad de cristianos, que todos los hombres no tienen fe. Es más, cuando oímos en algunos casos que la iglesia está perturbada por facciones viles, que esto nos sirva de escudo contra ofensas de esta naturaleza. No solo infligiremos daño a los maestros piadosos si tenemos dudas sobre su fidelidad cuando los enemigos domésticos le hagan daño, sino que nuestra fe flaqueará de vez en cuando, a menos que tengamos en cuenta que entre los que se jactan del nombre de los cristianos hay muchos que son traidores, dice Juan Calvino en su comentario. En el verso 3 de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Qué contraste tan maravilloso es este y sugerente de comodidad. No todos los hombres tienen fe, pero el Señor está lleno de fe, fiel. Es cierto que cumple todas sus promesas, el Señor es fiel. Ahí está la misericordia, sean los hombres necios o bribones, dice Spurgeon en su comentario. El Señor es fiel. Se nos enseña a orar por esta gracia. Aquí se nos dice que lo tendremos, dado que Dios es fiel. Nos protegerá del mal, dice Spurgeon. En el verso 3, como comentario de Juan Calvino, como era posible que sus mentes, influenciadas por informe desfavorable, pudieran llegar a albergar algunas dudas sobre el ministerio del apóstol Pablo.
habiéndolo enseñado que la fe no siempre se encuentra en los hombres, ahora los llama de regreso a Dios y les dice que es fiel a fin de confirmarlos contra todos los inventos de los hombres con los cuales se esforzaron por sacudirlos. Ellos en verdad son traicioneros, pero hay en Dios un apoyo que es abundantemente seguro para evitar que cedas. Él llama fiel al Señor en la medida en que se adhiere para su propósito hasta el fin de mantener la salvación de su pueblo. Los ayuda convenientemente y nunca los abandona en peligro, como en 1 Corintios 10:13. El fiel es Dios, que nos permitirá que seáis probados más de lo que podáis soportar. Sin embargo, estas mismas palabras muestran que el apóstol Pablo estaba más ansioso por los demás que por sí mismo, dice Juan Calvino en su comentario. Hombres malvados dirigieron contra él los aguijones de su magnificencia. Toda la violencia cayó sobre él. Mientras tanto, dirige todas sus inquietudes hacia los tesalonicenses, no sea que esta tentación les haga daño. El término maldad puede referirse tanto a las cosas, es decir, a la malicia, como a las personas de los impíos. Sin embargo, prefiero interpretarlo de Satanás, dice Juan Calvino, la cabeza de todos los malvados, porque poco sería librarnos de la astucia o la violencia de los hombres si el Señor nos protegiera de todo daño espiritual, dice Juan Calvino. Veamos ahora el versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Nuestra obediencia a las ordenanzas apostólicas debe ser el presente y del futuro debería estar fijado en nuestras almas, dice Spurgeon. Lo que el Señor ha ordenado en su iglesia por medio de sus apóstoles debemos considerarlo cuidadosamente. Así nos da como referencia Spurgeon en su comentario. Con este prefacio prepara el camino para proceder a dar la instrucción que inmediatamente después lo encontraremos adjunto, dice Juan Calvino en verso 4 como comentario, porque la confianza que dice tener respecto a ellos lo hizo mucho más dispuesto a obedecer que si les hubiera exigido obediencia en forma de duda o de desconfianza. Dice él, sin embargo, que esta esperanza que él abrigaba en referencia a ellos estaba fundada en el Señor en la medida en que es suyo el atar su corazón a la obediencia y mantenerlo en ella, o con esta expresión, como me parece más probable, quiso testificar que no es su intención imponer otra cosa que el mandamiento del Señor. Aquí, en consecuencia, se marca límites para sí mismo en cuanto a ordenar y para ellos en cuanto a obedecer, que sea solo en el Señor. Por tanto, todo lo que no observan esta limitación en vano recurren al ejemplo del apóstol Pablo con el fin de obligar a la iglesia y someterla a sus leyes, dice Juan Calvino en su comentario. Quizás él también tenía esto en vista, que el respeto que se debía a sus apostolados podría permanecer intacto entre los tesalonicenses. Sin embargo, los malvados podrían interesar privarlo del honor que le pertenecía, porque la oración que inmediatamente se une tiende hacia este objeto, porque siempre que los corazones de los hombres continúen dirigiendo hacia el amor de Dios y la espera paciente de Cristo, otras cosas estarán en un estado de deseable, y el apóstol Pablo declara que no desea nada más. Por esto es manifiesto lo lejos que está de buscar el dominio para sí mismo de manera peculiar, porque él está satisfecho sin que perseveren en el amor de Dios y en la esperanza de la venida de Cristo. Al continuar con la oración, su expresión de confianza nos advierte que no debemos relajarnos en el afán de oración sobre la base de que abrigamos las buenas esperanzas, dice Juan Calvino en su comentario.
Leamos ahora los versos 5 y 6 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, en su último capítulo. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Para terminar, hermanos, seguid orando por nosotros para que la palabra de Dios realice su carrera y reciba su corona de gloria, dice Berkeley en su comentario, como sucede entre vosotros, y para que estemos a salvo de estos hombres malvados y malignos, porque no son todos los que tienen fe. Podéis depender del Señor, que mantendrá firme y os guardará de maligno. Tenemos confianza en el Señor de que hacéis y haréis lo que os ordene. Que Dios dirija vuestro corazón para que sintáis el amor de Dios y desplieguen la resistencia que Cristo puede dar. Una vez más, Pablo llega al final de una carta pidiendo a sus amigos que oren por él. 1 Tesalonicenses 5:25, Romanos 15:30, Filemón 22. Hay algo profundo, conmovedor en la escena de este gigante en la fe pidiendo la oración de los tesalonicenses que reconocían su propia debilidad. Aquí es donde se ve con mayor claridad la humildad del apóstol Pablo y el hecho de que él, como dijéramos, se lanzaba a sus corazones, debe de haber hecho mucho para ganarse hasta su oponente, porque es muy difícil no querer a una persona que te piden que ore por ella. Pero a pesar de su amor y confianza en las personas, Pablo, el apóstol, era realista. La fe decía, no es cosa de todos. Podemos estar seguros de que no lo decía con cinismo, sino con dolor. Una vez más vemos la tremenda responsabilidad del libre albedrío. Podemos usarlo para abrir nuestros corazones o para cerrarlos. La llamada de la fe no es selectiva, se dirige a todo el mundo, pero el corazón humano puede negarse a responder, dice Berkeley en su comentario. El último versículo de este pasaje vemos lo que podríamos llamar la característica interna y externa del cristiano. La característica interna es la conciencia del amor de Dios, la profunda conciencia de no ser arrastrados más allá de su cuidado, el sentimiento de que los abrazos eternos nos rodean siempre. Una de las necesidades básicas de la vida es la de seguridad, y la encontramos satisfecha en la conciencia del amor inalterable de Dios. La característica externa es la resistencia que puede darnos Cristo. Vivimos en un mundo en el que hay más colapso nervioso que en ninguna otra época de la historia. Esto es señal, dice Berkeley en su comentario, de que más y más personas tienen el sentimiento de que no pueden enfrentarse en la vida. La característica externa del cristiano es que cuando otros se derrumban, permanecen erguidos, y cuando otros colapsan, asumen su cargo y prosiguen adelante. Con el amor de Dios en el corazón y la resistencia de Cristo en la vida, se puede arrastrar cualquier cosa, dice Berkeley en su comentario. Veamos el verso 7 y 8 de 2 de Tesalonicenses 3. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comíamos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ver al apóstol Pablo no les ordena a los tesalonicenses que hagan nada más que lo que él puede pedirle a Dios que obre en ellos. El mandamiento de un hombre en sí mismo no es nada, pero cuando solo pide que se haga lo que él puede orar a Dios, entonces hay poder en su mensaje, dice Spurgeon. Tenemos confianza en que el Señor te tocará, que ambos haremos las cosas que te mandamos y el Señor dirija vuestro corazón. Las dos cosas van juntas. Cuando amamos a Dios, anhelamos la gloria y la apariencia de su Hijo.
Los espíritus más amorosos del mundo han estado atentos a esa gloria venida. Note a Enoc, que caminó con Dios y profetizó diciendo: he aquí, el Señor viene. Note Daniel, un hombre muy amado y un vidente que miró hacia el futuro y vio al anciano de días. Marcos también, y Juan, que apoyó su cabeza en seno de Jesús. Podemos decir que habló más de la segunda venida que todos los demás apóstoles, dice Spurgeon. Cuando el corazón se aleja de la tierra y se fija en Dios, entonces es cuando comenzamos a anhelar la manifestación del Señor desde el cielo. El apóstol Pablo había estado en Tesalónica y había dado una enseñanza oral, y ahora compromete al libro lo que había dicho, pero los pide que tengan cuidado de no asociarse con aquellos que voluntariamente quebrantaron las ordenanzas de la iglesia que él les había enseñado. Hay algunos hermanos con quienes nos es malo asociarnos para que no nos hagan daño, y es malo para ellos que nos asociemos con ellos para que no perezca que los ayudamos en sus malas acciones. Esto es especialmente cierto en el caso de los hermanos de la clase que están a punto de escribir: tramposos, alborotadores, personas que siempre pueden contarse los chismes de una congregación, que pueden destrozar el carácter de un vecino, que son capaces de percibir las manchas en el sol, personas que se deleitan en hacer alarde de la culpa de los propios hijos de Dios y nunca son tan felices como cuando hacen infelices a otros con lo que tienen que vender. Esta es la clase de personas a las que deben dejar de lado. El apóstol tenía derecho a ser apoyado por aquellos entre quienes trabajaban. Siempre insisten en este derecho, pero por su bien, conociendo la tendencia de esa época, él mismo abjuró de ese derecho y está indignado de que haya otros que no hicieran absolutamente nada en cuanto al ministerio cristiano, pero que se valieron de la caridad de la iglesia de Tesalónica para poder vivir de ella sin trabajo, dice Spurgeon en su comentario. Veamos el verso 9 hasta el 12. No porque no tuvieran derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitáis, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Una regla muy capital, de hecho, dice Spurgeon en su comentario: hay algunos de mentalidad tan espiritual que ensuciarse las manos es también ensuciar la conciencia. Tienen miedo al trabajo duro. Piensan que no es espiritual, mientras que no hay nada en el mundo, además de la gracia de Dios, que tengan más probabilidades de mantener a los hombres alejados del daño que tener mucho que hacer, no hacer sus propios asuntos y por lo tanto poner su nariz en los asuntos de los demás. Si se hubiera ocupado de su propio asunto, habrían dejado en paz a otras personas, dice Spurgeon. Hay gentes así vivas ahora. No debemos sorprendernos si los encontramos viendo que estaban vivos en los días del apóstol. Si lo molestaron, debe ser poco sorprendente que nos molesten a nosotros. El mejor pan y el más dulce es el nuestro. Debemos trabajar por ello, debemos trabajar con tranquilidad. Supongo que para algunos eso es un trabajo muy duro, pero deben trabajar después de ello, porque la quietud es una gracia cristiana, de hecho es un logro cristiano elevado, dice Spurgeon en su comentario. Veamos el verso 13 y 14. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta,
a ese enseñarlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Y también el verso 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como a hermano. Este tipo de disciplina cristiana debería llevarse a cabo todavía en referencia no solo a esta facilidad de los entrometidos, sino a todas las demás cosas, dice Spurgeon en su comentario. Cuando una iglesia crece, no puede haber disciplina eficiente de un solo hombre o de todos sus oficiales en él. Debe haber disciplina de todas las iglesias hacia sí misma, cada cristiano según su medida de gracia, buscando el bien a todos. Porque si bien cada uno debe llevar su propia carga, sin embargo, se dice sobrellevar los unos las cargas de los demás y cumplir así la ley de Cristo. No cada uno mira por su propia cosa, sino también por las de los demás. El cuidadoso deseo de promover el bienestar cristiano de todo nuestro compañero es algo muy diferente de ser entrometidos. Debemos tener el mismo deseo de no interferir de ninguna manera donde no deberíamos, dice Spurgeon en su comentario. Versos 16 y 17. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, es el signo en toda carta mía, así escribo. Qué dulce bendición y cómo amontona la palabra, como si la paz fuera una de las mayores bendiciones de una iglesia podría tener, dice Spurgeon en su comentario. De hecho, queridos hermanos, es esencial para todas las demás bendiciones. Estoy bastante seguro de que nunca hubiéramos disfrutado aquí de los largos años de prosperidad perpetua que hemos tenido si no hubiera agradado al Señor mantenernos siempre en paz. Que así seamos para muchos y muchos años por venir, dice Spurgeon. Que ninguna raíz de amargura brote jamás para afligirnos, pero que se cumpla este texto. Ahora el Señor de la paz os dé paz siempre en todos los medios. Supongo que siempre escribió una parte de cada epístola. Probablemente debido a la falla de su vida, no pudo escribirlo todo con su propia mano, pero empleó a uno de sus hermanos para que fuera su amanuense, pero para que todos supieran que la epístola es genuina, siempre había un poco de lo escrito del apóstol Pablo, a veces en letras grandes, como cuando le dice a una iglesia, ¿ves cuán grande es una carta que he escrito tú con mi propia mano? Dice Spurgeon en su comentario. Y llegando al final, en el verso 18 de 2 Tesalonicenses capítulo 3, leemos: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, con gran cortesía y una oración comprensiva, termina su carta, dice Spurgeon. Aquí trata a Pablo, como ya tuvo que hacerlo en la carta anterior, de la situación que producían los que adoptaban una actitud indebida en relaciones con la segunda venida. Había algunos en Tesalónica que habían dejado de trabajar y abandonar su obligación cotidiana para esperar la llegada del Señor en una ocasión histórica. El apóstol Pablo usa una palabra muy expresiva para describirlo, dice Berkeley en su comentario. 2 veces usa el adverbio atactos, el verbo atactein, que quiere decir hacer el vago. Se usa, por ejemplo, en los papiros, en el contrato de un aprendiz en el que el padre está de acuerdo en que su hijo tiene que recuperar los días que haga el holgazán. Los tesalonicenses, en su excitado ociosidad, hacían novillos en el trabajo. Para que se den cuenta, el apóstol Pablo le cita su propio ejemplo. Toda la vida fue un obrero manual. Los judíos tenían en alta estima el trabajo. El que no le enseña a su hijo una profesión, decía, le enseñaba a robar. El apóstol Pablo se había graduado como rabino, pero la ley judía establecía que un rabino no podía cobrar por enseñar, sino tenía que tener una profesión secular para cubrir sus necesidades con el trabajo de su mano. Así es que encontramos a Rabino, que era
panaderos, barberos, carpinteros, albañiles y toda clase de artesanos. Los judíos creían en la dignidad del trabajo honrado y estaban seguros de que un investigador perdía algo cuando llegaba a ser tan académico y otro mundista que se le olvidaba de trabajar con las manos. El apóstol Pablo cita un dicho que el que se niega a trabajar tampoco coma. Es el negarse a trabajar lo que es importante. No se refiere al pobre hombre que no encuentra trabajo. Esta se ha llamado la regla de oro del trabajo. Diezman tiene la idea feliz de que cuando el apóstol Pablo decía esto, estaba probablemente citando un detalle de la buena moralidad del taller, una máxima acuñada probablemente por algún honrado trabajo cuando impedían al aprendiz holgazán que se sentara a la mesa a la hora de la comida. En esto tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Era el carpintero de Nazaret y hay una leyenda que dice que hacía los mejores yugos de Palestina, que llegaba gente de toda parte a comprarles. El árbol se conoce por su fruto y el hombre por su trabajo. Una vez había un hombre que quería comprar una casa y la compró sin verla siquiera. Le preguntaron cómo era que corría ese riesgo y contestó: conozco al que la ha construido y sé que pone su cristianismo en su trabajo cuando pone los ladrillos. El cristiano debe ser un trabajador más concienzudo que ningún otro. Al apóstol Pablo le refrendaba la metomentodos. Puede que haya pecado más grave que el chismorreo, pero no hay ninguno que haga más daño en la iglesia. El que haga su trabajo con toda su fuerza y habilidad ya tiene bastante que hacer sin entremeterse maliciosamente en sus ajenos, y el apóstol Pablo manda que los que no hagan caso de sus instrucciones deben ser disciplinados por la comunidad, pero que no hay que tratarlos como a enemigos, sino como hermanos. La disciplina impuesta por alguien que mira por encima del hombro al pecador y le hace temblar cuando le reprende puede que aterre y te ofenda, pero no conseguirá enmendar. Ese es más probable que produzca resentimiento que reforma. Cuando se haga necesaria la disciplina cristiana, sea de administrar por un hermano a un hermano, no con ira y menos con desprecio, sino siempre con amor. Al final de su carta el apóstol Pablo escribe una línea de su puño y letra para que la reconozcan con mucha. Fijaos, le dice, así es como escribo, fijaos bien para que podáis reconocer mis cartas otra vez. Y entonces después de exponer la verdad con alabanza y reprensión amorosamente entremezcladas, encomienda a la iglesia de Salónica la gracia del Señor Jesucristo, nos dice Berkeley, llegando ya al final de la carta y del libro del capítulo 3 que hemos visto desde el versículo 1 al 18. Antes de terminar, oremos. Señor, ante todo te pedimos perdón por todas nuestras acciones, pensamientos, faltas y pecados de esta semana. Llénanos de amor, de tu misericordia, moldéanos en tu sabiduría cada día. Ahora te ponemos ante tu presencia, a tu altar, todas nuestras pruebas, luchas y situaciones. Confiamos cada día en tu fidelidad. Gracias de antemano te damos, Señor, ya que no somos merecedores de nada. Primero, por nuestros hermanos que están en esta sala virtual, escuchando, y por las peticiones. Por ellos clamamos y sabemos que dentro de tu misericordia y voluntad obrarás. Por nuestros conocidos te pedimos, por nuestro amigo Pastor Gustavo, su familia, congregación, sus líderes allí en Rivera, sus reuniones y los futuros proyectos. Te pedimos por el Pastor Gustavo y Erika, su congregación en Toledo, Canelones, que provea de medios y recursos para
su construcción de su iglesia y suplas cada necesidad de los hermanos, por los hermanos y amigos. Cristo amado, por los hermanos que están pasando problemas emocionales, psicosomáticos, espiritual e inclusive económico, tú estés tomando el control y enseñando a cada uno por medio de tu escritura. Pedimos que provea de tu trabajo quien lo necesiten, herramientas para los emprendedores y clientela, sabiduría para quienes están estudiando para sus proyectos de vida, inteligencia para los futuros pastores, ancianos y diáconos de nuestra congregación y en este caso Escuela Bíblica Irui. Seguimos orando por los matrimonios, que seamos fieles en tu palabra, condúcenos por medio de la Escritura y capacítanos con tu Espíritu Santo para que instruyas en lo moral y ético con sabiduría a nuestros hijos. Gracias, Padre amado, por cada familia pastoral de cada congregación que lleva tu sana doctrina en diferentes países del mundo y a todo aquello que conocemos. También oramos por los misioneros que quizás en este preciso momento están siendo apresados, privados de su libertad, que están lejos de su familia, llevando las buenas nuevas de Cristo en los recónditos de este mundo. Padre eterno, por sus matrimonios, sus familias y sus hijos. Oramos por cada congregación, misión o agencia misionera que están en los países que son difíciles la evangelización y sostener una congregación. Señor, estés protegiendo y dándonos sabiduría e inteligencia. Confiamos, Cristo, dicha protección. Te ponemos en tu presencia, Señor, a los gobernantes de cada país del mundo, presidente, vicepresidente, parlamentos, senadores, diputados, ministerios y entes autónomos. Padre, te pedimos sabiduría por cada uno de los nombrados. Si hay hermanos entre ellos y tienen la oportunidad de presentar tus buenas nuevas del Evangelio, hazlo, Señor, dentro de tu misericordia. Gracias, Padre amado. Cristo, Señor, te ponemos ante tu presencia cada país que están enfrentando algunas pandemias, por los médicos, enfermeros y también por el sistema socioeconómico de cada país, también por los diferentes emigrantes de diferentes lugares de la tierra. Tú estés obrando y supliendo las necesidades de las congregaciones que auxilian a las familias emigrantes. Padre, te pedimos por los habitantes y los cristianos en los países que hay guerras de nación contra nación. Tú sabes cuáles son, Señor amado. Resguárdalos con tu gracia. Tu palabra habla y lo dice. Ya nos has advertido, aunque clamamos por tu misericordia y beneplácito. Gracias, Cristo. Pedimos, Padre amado, por los países que están padeciendo sequías en todo su territorio, con problemas hídricos como África, que hace decenas de años que lo padecen. Si está dentro de tu voluntad, manda lluvia. Clamamos, Señor amados, y apacigua las tormentas, huracanes, las actividades volcánicas, incendios, tsunamis y terremotos en diferentes países que los sufren. Oramos por los países del mundo que padecen hambruna. Pedimos tu compasión, Padre bueno. Suple a las congregaciones. Gracias, Señor amado. Cristo, pedimos por los países que sufren guerrillas o ideologías y que está tu iglesia proclamando y se reúne bajo tierra. Señor, que tú estés cubriendo con tu amor y misericordia, auxiliando a las congregaciones de recursos para las viudas, los huérfanos y a las familias en la miseria, sin hogar y falta de todo. Señor, clamamos para que tú suplas y sabemos que obrarás a favor. Padre, te pedimos también por nuestra congregación Irui, Iglesia Reformada del Uruguay. Clamamos por tu favor, Señor, por todas nuestras necesidades, por los estudios bíblicos de los viernes y los futuras reuniones por el MED, que proveas de medios económicos para arreglar nuestro local y que obres dentro de tu voluntad, soberanía y misericordia para solventar en los recursos varios, primero en la evangelización en punto
puntos estratégicos de Montevideo y hacer misión en nuestro interior profundo. Segundo, un lugar físico cubriendo todos los gastos. Tercero, abre puertas para accionar con calidad tu palabra todo dentro de tu gracia. Resguárdanos y danos sabiduría e inteligencia con mi esposo para llegar con tus buenas nuevas a tus escogidos. Bendice a los actuales y futuros miembros y todos aquellos que nos oyen por nuestra radio Reformada Uruguay. Concluimos, Padre, agradeciéndote por todo, Señor, todas aquellas pruebas y que por tu misericordia nos sostiene como viendo a lo invisible, como nos dice el apóstol Pablo. Te damos gracias por tu palabra editada, donde podemos estudiar, meditar y conocer más de ti, por la vida, por el trabajo, por la salud física y espiritual, por nuestros matrimonios, nuestros hijos, nietos, por nuestros amigos. Gracias por la congregación que pertenecemos y bendiga a cada líder, hermanos y amigos. A ti sea toda la gloria y la honra. Gracias, Señor amado. Gracias. Amén. Agradecemos tu sintonía en nuestro programa en este día. Si quiere contactarnos por preguntas referente al tema de hoy, o vives en Uruguay y quieres pedir oración o reunirte con nosotros, puedes enviarnos solo un mensaje de texto. Reitero, solo un mensaje de texto por WhatsApp más 598 93 59 48 43 o por email info@iglesiareformadahoy.com. Visita nuestra web iglesiareformadahoy.com. Encontrarás estos y muchos más audios u otros recursos. Que esta semana no sea una semana más, sino una semana de victoria en Cristo Jesús es nuestra oración. Atentamente, tu amigo y hermano pastor Daniel Batista.